cuarta jornada de esta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, con muchísima expectativa para saber cómo les ha servido a ustedes, cómo lo han pasado en estos cuatro días intensos. Y hoy, ya en este último día, tenemos un panel que es muy interesante para analizar la realidad global y analizar la situación económica mundial. Sí, efectivamente, estamos hablando de un panel relevante. Estamos llegando al final, casi le diría que es una de las frutillas del postre que tenemos. Y la verdad que cuando nos pusimos a debatir los temas de los diferentes paneles, sin lugar a dudas, uno de los primeros temas que surgieron fue justamente la crisis de la economía mundial. Y es por eso que lo titulamos justamente Crisis de la economía mundial, pronósticos y perspectivas para afrontar un nuevo ciclo recesivo. La realidad es que los países, en mayor o menor medida, están transitando una realidad recesiva, y el objetivo es, conocer los diagnósticos que expertos nos van a comentar y, cuáles son las perspectivas que tienen a mediano y a largo plazo sobre el mundo post-pandemia. Qué panel importante, además, para que desde la región propia también podamos ver y tratar de encontrar soluciones o maneras de afrontar esta crisis que nos termina afectando muchísimo. Y lo lindo es que también para este panel tenemos como moderadora a Juan Zurraco. Juan es magíster en finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además es licenciado en Economía de la Universidad del SEMA. Es asesor idóneo de Mercado de Capitales CNB. Y es especialista en finanzas públicas. Además es asesor financiero de clientes institucionales en operaciones de inversión y financiamiento en mercados financieros. Es ex asesor y consultor gubernamental, y también es socio fundador 3i Consultora. Hola Juan, gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Mariano también, y gracias Federico. El título de este panel es Crisis de la economía mundial, pronósticos y perspectivas para afrontar un nuevo ciclo recesivo. En esta tarde tenemos como invitados a Luis Caputo, economista por la Universidad de Buenos Aires, ministro de Finanzas de la República Argentina entre 2017 y 2018 y presidente del Banco Central de la República Argentina en 2018, también miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial en dicho periodo. Es profesor de Economía y Finanzas en el posgrado de la Universidad Católica Argentina. También está invitado José Urtubey, abogado por la UCA, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, cofundador del Grupo Tapebicuá, accionista y director de Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y consejero de la Unión Industrial Argentina, miembro del Comité Asesor Foresto Industrial de la FAO de las Naciones Unidas, miembro del Comité Asesor del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable y de la American Society Council of the Americas, autor de numerosas publicaciones, tanto de medios nacionales como internacionales. Previo a ello, se desempeñó como vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y vicepresidente de la Asociación Forestal Argentina. Es ganador del premio Conex al dirigente empresario. El panel va a constar de exposiciones. Los invito a comenzar quien tenga ganas. Y después, una vez que terminemos las exposiciones, que durarán 15 o 20 minutos, pasaremos a algunas breves preguntas que nos han acercado. Por favor, doctor. No, por favor, empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Juan por la presentación, y a todos los que están, a todos los oyentes. Bueno, no hay duda que estamos viviendo momentos históricos por diferentes razones. Por un lado tenemos este aceleramiento de lo que yo llamo la revolución tecnológica, que ha comenzado hace ya algunos años, pero que sin duda esta pandemia ha exponenciado al cambiar la mayoría de los habitantes del mundo sus hábitos, sus formas de trabajo, sus formas de consumir. Creo que este es un proceso que inevitablemente seguramente se hubiera dado con los años, pero que claramente se ha acelerado y mucho, dadas las dificultades obvias que ha generado esta pandemia.
Y por otro lado tenemos lamentablemente las consecuencias que todos los países más estamos padeciendo. Me refiero a las consecuencias económicas, sanitarias y sociales, ¿no? Y yo quería hacer un poco foco en la parte económica, en un tema en particular que me preocupa y que creo y que se refiere a las consecuencias económicas de esta pandemia en cuanto a el posible ensanchamiento de lo que es el diferencial económico entre las economías centrales y los llamados MICS, los llamados países de medianos ingresos, ¿no? Hoy cuando miramos las respuestas a esta pandemia, la realidad es que esencialmente las herramientas son dos, ¿no? Una política fiscal y una política monetaria, ambas sumamente expansivas. En otras palabras, moneda y financiamiento. Y cuando analizamos los países centrales, vemos que en lo que es política fiscal, los programas fiscales están aumentando el nivel de gasto de una manera que probablemente tenemos que remontarnos a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Estamos viendo guarismos en Estados Unidos, por ejemplo, de niveles de déficit que probablemente van a llegar a 15 puntos de producto en el año 2020. Países centrales de Europa que también están en los 2 dígitos en niveles de déficit. Claro, el financiamiento de este déficit para los países centrales no está siendo un problema realmente. Pareciera que tienen financiamiento ilimitado e incluso a tasas realmente cercanas a cero, por no decir ya negativas. Hay más de 16 trillones de dólares ya en el mercado tradeando a tasas negativas. Cuando nos focalizamos en las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales, también vemos que han ido por bajas de tasas sostenidas, llevando las tasas prácticamente a cero. Cuando analizamos la hoja de balance de los diferentes bancos centrales en los últimos 6 meses, vemos que el Banco Central Europeo ha crecido su hoja de balance un 50%, el Banco de Inglaterra también un 50%, el Banco de Japón un 20%, la Reserva Federal un 70%. Todos han ido por estos quantitative easing, por estas mega recompras de activos públicos e inyección de liquidez, recompras de activos públicos que en el caso de Estados Unidos alcanzó ya más de 4 trillones o 20 puntos de producto, en el caso del Banco Central Europeo 3.25 trillones o casi 25 puntos del producto, y en el caso del Banco de Japón 5 trillones, que es prácticamente el 100% del producto. Son cifras realmente siderales. Es una inyección de liquidez como no se ha visto y como siempre, y como quedó, esa famosa frase del ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, evidentemente están dispuestos a hacer whatever it takes, ¿no? Lo que sea necesario para asegurar el normal funcionamiento de sus economías. Bueno, la realidad es que no hay pocas críticas con respecto a esto, ¿no? O sea, es mucha la gente que sostiene, con fundamento, debo decir, porque la verdad que son críticas muy razonables y que sin duda van a representar fuertes desafíos para estos países de cara al futuro. Bueno, las críticas se centran en que el precio de los activos hoy no representa la realidad económica de las compañías, que está completamente exacerbado por una burbuja de liquidez
que como digo, no hace muy difícil lo que se llama el price discovery. Está la crítica también de que este mega endeudamiento sumado a la mega expansión monetaria va a llevar potencialmente a una inflación futura que hoy, si bien nadie la está previendo, es un riesgo que a futuro bien podría suceder. Por otro lado, también está la crítica de, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya que dar marcha atrás con esta política, cuando haya que, digamos, que retrotraer toda esta mega inyección monetaria? El ejemplo más cercano tal vez es el 2018, cuando la Reserva Federal ese año preveía un aumento de tasas sostenido, que iba a ser probablemente, se hablaba en su momento de 6 subas de tasas en el año. Bueno, toda esa incertidumbre llevó a que el año 2018 financieramente haya sido el segundo peor año de los últimos 50 años después del 2008, de la crisis del 2008 y 2009. Entonces, claramente estos van a ser desafíos a futuro y son riesgos que hay que contemplar. Pero en realidad esta decisión de los bancos centrales, hay que medirlas contra lo que era su alternativa hoy. Y la realidad es que su alternativa, si nos ubicamos en marzo de este año, era una situación extremadamente difícil. Las bolsas en el mundo habían caído más de un 30%, principales acciones del mundo habían caído más de un 50%. Además, por supuesto, del parate económico que ya se empezaba a sentir. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría de las personas de los países desarrollados ahorran en precisamente en estos activos. Entonces, una pérdida patrimonial para esa población que podía ir del 20, 30, 40% en un periodo además tan corto de tiempo. Imaginemos cómo podría haber sido la reacción de toda esa gente en su, por ejemplo, propensión a consumir. Yo creo que claramente hubiera agravado enormemente la situación, hubiéramos visto un parate económico significativamente mayor cierre de empresas, mucho mayor desempleo, con la consecuente menor recaudación, y a su vez mayor déficit, porque hubiera habido mucho más asistencialismo. Entonces, creo que se hubiera entrado en un círculo vicioso, en una espiral del que después es mucho más difícil salir. Entonces, si bien en lo personal suscribo a todos esos riesgos y si se quiere posibles críticas o críticas que hoy se levantan con respecto a este tema, creo que los bancos centrales han hecho lo que era en ese momento más correcto, y la recuperación que ya se insinúa y se ven en algunos países hoy de alguna manera confirma que lo que se hizo era lo que en ese momento correspondía hacer. Ahora vuelvo a la preocupación que les dije originalmente. Cuando uno mira los países de medianos ingresos, o déjenme focalizarme si se quiere más en nuestra región, en Latinoamérica, si bien las herramientas para combatir esta pandemia son las mismas, el grado de uso de nuestros países comparado con el de los países desarrollados de estas herramientas es muchísimo más limitado, ¿sí? En lo que es política fiscal, la mayoría de los países están yendo también a nivel de déficit relativamente alto para todos nuestros países. Pero ¿cuál es el problema? Si bien hoy el acceso al financiamiento sigue abierto para la mayoría de las economías de la región,
ese financiamiento no está, lejos de ser ilimitado, ni siquiera está garantizado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo en lo personal no descarto que las calificadoras de riesgo empiecen a bajar las notas crediticias de algunos de los países de la región. Entonces, esta limitación con respecto al crédito, que de vuelta no se ha dado ahora, pero que tranquilamente se puede dar en algún momento, presenta una restricción importante hacia lo que se puede hacer desde el punto de vista fiscal. Cuando nos focalizamos en lo monetario, bueno, a diferencia de lo que decíamos recién de los bancos centrales de los países desarrollados que pueden hacer whatever it takes, yo diría más que en los países de nuestra región los bancos centrales hacen más whatever they can, lo que pueden, ¿no? Porque claramente el nivel digamos, de credibilidad y de aceptación de nuestras monedas no es el mismo que el de las monedas de los países desarrollados. Como dato positivo, veo que a diferencia de las crisis del 2008 y 2009, donde los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés para evitar devaluaciones y salida de capitales, en esta crisis la mayoría de los países han logrado bajar la tasa de interés. Pero de vuelta esto siempre tiene la limitante que hay que hacerlo con suma cautela de manera de no generar grandes devaluaciones o traspaso a precios, es decir, que se pierda de alguna manera el ancla inflacionaria. Entonces, de vuelta, si bien las herramientas son las mismas, la capacidad a la cual se puede llevar esas herramientas es mucho más limitada. Y cuando vamos, si le agregamos la parte sanitaria y social, vemos que se hace más complicado aún. Nuestra región tiene localidades, en algunos casos de mucho mayor densidad de población, con mucha más informalidad, donde la limitante, digamos, del distanciamiento social se hace mucho más difícil de controlar y por lo tanto los contagios y las consecuencias son mucho más altas. Como demuestran los números, digamos, Latinoamérica representa un 8.5% de la población mundial y sin embargo tiene el 30% de las fatalidades a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional está estimando que la caída del producto de la región va a estar en el entorno al 9,5%, y el Banco Mundial estima que la pobreza en la región va a crecer en 10 puntos porcentuales. Entonces, todo esto contribuye también a que incluso a nivel social la situación sea mucho, mucho más tensa. Entonces, creo que, en definitiva, es muy importante tal vez en esta etapa pensar un poco, como se dice, fuera de la caja y pensar de alguna manera en qué es lo que se puede hacer también a nivel global para ayudar digamos, a estos países a afrontar mejor esta crisis. Porque en definitiva, tengamos en cuenta que el 75% de la población mundial vive en los países de medianos ingresos. Entonces, también digamos, es importante aún para los países desarrollados que todos estos países tengan una recuperación razonable, porque de otra manera también van a traccionar, si no para abajo, a sus propias naciones. Yo pensando en esta situación creo que una cosa para tener en cuenta son los organismos multilaterales de crédito. Creo que esta puede ser una etapa para los países desarrollados recapitalizar fuertemente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y que estos organismos tengan facilidades más flexibles, puedan otorgar crédito y financiamiento de una manera más flexible a los países que, como digo,
más necesitados pueden estar. Cuando uno lo cuantifica, digo, sí, en números son números altos, pero en términos porcentuales y los beneficios que pueden aportar seguramente lo ameriten. Pensemos que solamente un 5% de lo que es el programa fiscal de Estados Unidos sería probablemente más que suficiente para dar un impulso muy importante a toda la región de Latinoamérica. Entonces, creo que es momento de tomar conciencia a nivel global, que más allá de los problemas que no hay duda que están desbordando a cada uno de los países, es necesario pensar en tomar cartas en el asunto y ver cuáles son las mejores formas realmente de contribuir a que las diferentes regiones, en particular, como digo, los países de medianos ingresos, cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a esta pandemia y no se produzca un distanciamiento aún mayor del que hoy ya reina en el mundo. Eso es todo. Bueno, no sé si continúo yo o... Para que yo acá... Sí. Perfecto. Bueno, muy interesante. Seguramente después estaremos ampliando con algunas preguntas. Y bueno, José, tenés la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan. Un gusto, Luis, Toto, compartir este panel contigo. Creo que tenés un nivel profesional sumamente importante y para mí, obviamente, también haber sido invitado por el CERI es muy importante. Así que muchas gracias, Juan, por tu arbitraje. Yo diría también, en el plano internacional comenzaría diciendo, bueno, estamos en un mundo donde el multilateralismo está en crisis, ¿no? Es decir, puntualmente agravada después de la caída de Lehman Brothers en el año 2008, vemos cómo los países y los bancos centrales de los países han ido reaccionando, casi diría yo, digamos, bajo los intereses de sus propios límites, de sus propias jurisdicciones. Es decir, recién Luis decía, y la magnitud de reacción, por supuesto yo creo que no quedaba otra, de asistencia a la que brindaron, por ejemplo, la Reserva Federal Americana, a la alicaída economía producto de la pandemia, bueno, habla de que le dieron, tanto en la crisis del 2008 como en la actual crisis, los países y la Unión Europea también, le dio un rol preponderante a la salida monetaria y desde sus bancos centrales. ¿A qué llevó esto? En alguna medida llevó a un cierto debilitamiento de las instituciones de los organismos internacionales. Es decir, hoy el peso relativo que ha tenido la reacción para la recomposición de la crisis de 2008 y del actual del Fondo Monetario Internacional, bueno, ha sido menor, sin lugar a dudas, de lo que fueron los bancos centrales, tanto en la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, como inclusive también, por supuesto, el Banco Central de China y de Japón. Es decir, ahí me parece que la pérdida de peso relativo de esos organismos internacionales es un tema a tener en cuenta. Por supuesto, dentro de lo que es el mundo prepandémico ya nos mostraba síntomas claros de la caída de este fenómeno del multilateralismo, puntualmente con la guerra comercial tecnológica de China con Estados Unidos. Es decir, ahí ya veíamos cómo, sin lugar a dudas, digamos, las recomendaciones o la postura de los organismos internacionales era de un peso muy relativo. Es decir, cada país empezó a broquelarse puntualmente en sus necesidades, cada país empezó a broquelarse y cada región en lo que podríamos decir una reverberación de lo que son las soberanías. Dentro de este contexto, que es un contexto prepandémico, digamos, vemos que hay una división clara entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Dentro de la reacción que pueden haber tenido y el margen de maniobra de los países desarrollados es infinitamente superior a de los países subdesarrollados. Por ejemplo, la asistencia de la Reserva Federal Americana sobre
la pandemia o esta crisis en Estados Unidos prácticamente se llevó el 30% de su PBI. Igualmente, la comunidad de la Reserva del Banco Central de la Comunidad Europea, también casi un 30%, lo puso en asistencia directa sobre los países de la región. Mientras tanto, países con un escaso margen, como puede ser Argentina, entre otros, bueno, nosotros particularmente veníamos de una crisis, nos insertamos en otra crisis, y obviamente esto te llevó a la necesidad de una emisión, o digamos, sin, en alguna medida, el respaldo de las reservas monetarias que pueden tener los grandes bancos centrales. Y esto seguramente después, en los países subdesarrollados, van a tener una dificultad mayor en la recuperación. Es un mundo en el cual vemos, por ejemplo, Fitch, de la consultora, habla de que, no sé, ¿cuánto será la caída del PBI mundial? 4,5, según Fitch, 5, no sé cuánto será. Por otro lado, el comercio internacional también con una fortísima caída de prácticamente un 10%. Es decir, la CEPAL ha caracterizado esto como una economía de guerra. Sin lugar a dudas estamos atravesando una crisis superior o como recién Luis bien lo decía, si no superior, prácticamente igual a la crisis de guerra que se vivió en el mundo en el siglo pasado. Y eso nos debería llevar a una reflexión de cómo arbitrar la recuperación, digamos, dentro del mundo, equilibrando el mundo desarrollado del mundo subdesarrollado. Sin lugar a dudas, creo que ahí va a estar un punto de conexión. Que ya, producto también de los avances tecnológicos, tanto la digitalización como la inteligencia artificial, mostraban ya síntomas también de cambios en la producción y en la comercialización. Así vemos el concepto de relocalización, es decir, donde las grandes industrias, que si bien antes priorizaban estar cerca de las materias primas, hoy con los avances tecnológicos ya no. Entonces se dan fenómenos previos a esta crisis en donde el mundo desarrollado repliega sus márgenes de potenciales productivos dentro de sus jurisdicciones. Van a priorizar, obviamente, su empleo, van a priorizar su producción y su actividad económica. No solo en la reactivación, sino también en el permanente o en el estable manejo de su economía. Es por eso que creo que el desafío va a ser doble para los países subdesarrollados. No solo aquellos países que puedan haber estado en un término relativo mejor que Argentina por algún manejo superior en su economía, o tanto en términos económicos como financieros, sino también en Argentina, pero digamos, en ambos casos va a ser muy difícil. Y ahí creo que también seguramente va a haber que la gobernanza internacional trabajar algo, proponer algo. Los organismos internacionales es un desafío que se proponga algo al respecto de eso, desde ese lugar. Yo digo, después por obvias razones también creo que la mayor preocupación se centra en el mundo productivo y en el mundo económico, sin lugar a dudas, el impacto de todas estas nuevas tecnologías sobre el empleo. Es decir, la disrupción que está trayendo no solo sobre la actividad económica, sino también sobre el empleo. Y a partir de ahí creo que el principal desafío es cómo ir ajustando las normativas, obviamente que tienen que ver al respecto a las normativas laborales, justamente para establecer parámetros que no desincentiven la generación de nuevos empleos, que se adapten a las innovaciones tecnológicas, justamente prácticas que vayan por el lado de incentivar la productividad y no al revés. Generalmente, las discusiones que se dieron en muchos países de Latinoamérica, y en Argentina en particular, son temas que estos no han tenido en cuenta, o hasta ahora no se han tenido en cuenta, y como la pandemia nos trajo a valor presente inmediato todos estos desafíos que iban a venir inexorablemente en los próximos años, bueno, esto creo que debe estar dentro de una agenda como en la agenda país, la agenda, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que tenemos que trabajar más bien sobre los estímulos, más bien sobre cómo nos insertamos internacionalmente al mundo, obviamente sin todo lo que tiene que ver con una vetusta normativa al respecto. Creo
que la productividad tiene que ver, sobre todo, también buscar desde los sistemas de reforma que permitan un sistema impositivo claro, financiero claro. Nosotros en particular acá en Argentina tenemos un sistema federal, hoy vivimos un federalismo en términos concretos bastante relativo, porque no hay, y lo podemos observar en lo que impacta sanitariamente, no es lo mismo el impacto que ha tenido en la pandemia del COVID-19 sobre el AMBA, sobre los grandes centros urbanos, de lo que ha tenido en el interior. ¿Por qué? Porque hay condiciones infraestructurales sanitarias que no han podido soportar en el interior y obviamente los índices de mortalidad seguramente vienen incrementándose y van a ser superiores dentro de la región que está menos desarrollada dentro del federalismo argentino. Lo mismo que podríamos hablar de Brasil. Por eso creo que también es importante en alguna medida poner esto, así como hablábamos recién, de los países más desarrollados sobre los menos desarrollados, poner esto en observación sobre dentro de cada país las zonas que están más desarrolladas de las que están menos desarrolladas. Eso seguramente también deberá ser parte de un análisis conjunto. Sin lugar a dudas, así como hablábamos de una caída del multilateralismo o una suerte de depreciación del multilateralismo, tal cual lo conocimos desde la Segunda Guerra Mundial, creo que la salida viene por el lado de la inserción regional, es decir, nosotros acá, dentro de lo que es Latinoamérica, convivimos dentro del Mercosur, creo que es indispensable el relacionamiento desde el Mercosur con las principales potencias, lo que se ha desarrollado, la Unión Europea. Nosotros hemos tenido se enfrentó un acuerdo Unión Europea-Mercosur en nuestra gestión del presidente Macri pasado. Creo que independientemente que es el camino, deberán repensarse y relegitimarse también con los distintos sectores productivos, los distintos sectores del empleo, cuáles son las mejores condiciones para así poder insertarnos internacionalmente sin dejar de lado también lo que es, obviamente, el entramado productivo local. Es decir, el mundo desarrollado, sin lugar a dudas, está en una condición superior a lo que son los países en vías de desarrollo. Esto tiene que estar en tela de juicio, porque si no, obviamente, como dice el refrán, es peor el remedio que la enfermedad. Que insertarse internacionalmente sin tener estas características en cuenta, bueno, sin lugar a dudas no es lo conveniente. Yo no sé cómo vengo con el tiempo, Juan, si me haces una señal o... Perfecto. Si tengo algo más de tiempo, divido o 3 comentarios más que tienen que ver con claramente la educación. Yo creo que, sobre todo en los países subdesarrollados y en Latinoamérica, hay que hacer un fuerte linkeo entre lo que es la producción y la educación, sobre todo por lo que veníamos recién diciendo del impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas formas en las que se realizan las actividades de tanto productivas como comerciales. Hay un sistema, nosotros acá lo estamos evaluando mucho, el sistema alemán, el sistema dual alemán, en donde ya permite obviamente la conexión del mundo del trabajo con el sistema educativo secundario o intermedio. Es interesante, me parece que esto es un punto dentro de la agenda que también seguramente tiene que estar bajo análisis. Así que, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido muy interesante escucharlos. Vamos a hacer algunas preguntas que nos acercaron. En primer lugar, desde sus perspectivas, ¿cuáles creen que serían los sectores más perjudicados y los más beneficiados en esta nueva realidad global? ¿Qué países se fortalecerán y cuáles imaginan en una situación más compleja? No sé cómo quieren tomar las preguntas. Libre. Que Arranque José, que ya antes arranqué yo, así que le cedo la palabra. No, la primera respuesta te diría los países desarrollados, obviamente, por cuestiones obvias y que creo que tanto Luis como yo lo dijimos, van a estar en términos comparables con los países que están en vías de desarrollo, porque una crisis siempre golpea más al más débil. Entonces, ahí hay un primer punto de análisis y respuesta. Segundo, creo que también
venía el mundo muy volcado a los servicios y se va a dar también, no digo una reivindicación, pero una suerte de equiparación en el mundo industrial dentro de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Creo que ahí hay una suerte de revitalización sobre el mundo industrial y lo hemos visto porque justamente dentro de la pandemia hemos visto cómo la crisis pegó una crisis sanitaria sobre los servicios de una forma y distinta. Entonces ahí creo que va a haber una suerte de reivindicación sobre ese tipo de actividades y desde ya que, digamos, China, más allá de que seguramente la gobernanza global, espero, tendrá alguna suerte de análisis conjunto para establecer el comportamiento y justamente ver qué, digamos, lección aprende el mundo a partir de lo que pasó en Wuhan, en China, pero sin lugar a dudas creo que China como país, digamos, emergente, va a estar en una posición relativa que le va a permitir subir o hacer un upgrade dentro de lo que es su economía. Lamentablemente, o desde mi punto de vista, Europa yo no veo que vaya a tener, o por lo menos gran parte de Europa, la misma suerte de la que puede tener tanto por la suerte de guerra comercial / tecnológica que estamos vivenciando en el mundo, tanto de Estados Unidos como China. Creo que uno de las regiones del mundo que se va a ver afectado, sin lugar a duda, va a ser Europa. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que son sectores puntuales que tienen que ver con la alimentación, con la salud, van a estar en mejor términos relativos quizás de lo que son los sectores del turismo o sectores de servicios como presentación y mención. Además de, obviamente, el surgimiento de nuevas actividades a producto de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comercialización que seguramente van a tener un auge, lo están teniendo y va, desde mi punto de vista, va a mantenerse sumamente en una línea ascendente. Luis, tomo lo que comentaba recién José respecto del rol de China, el surgimiento de China con más influencia en Latinoamérica, y retomo el punto que vos mencionabas sobre el rol de los organismos multilaterales. ¿Cuán importante crees que es el rol de estos organismos y cuán importante crees que es la injerencia de China y la cooperación bilateral puntualmente? Bueno, es una muy buena pregunta, Juan. La verdad que ese es un tema sumamente importante. La situación, digamos, la guerra hoy comercial entre Estados Unidos y China tiene un impacto probablemente en todo el mundo, pero ciertamente en Latinoamérica. Yo lo viví como funcionario, ¿no? En particular a Estados Unidos, debo decir, le molesta enormemente el involucramiento de China en la región. Pero a ningún país de nuestra región, por otro lado, se puede dar el lujo de, digamos, de no tener buenas relaciones con ninguno de los dos, porque los necesita ambos, ¿no? Y China es un país que claramente ha hecho en Latinoamérica un empuje a lo largo de la última década muy, muy importante, con desde inversiones directas hasta financiamiento. Entonces, es un desafío para los países de la región convivir con este problema, porque como digo, y como decía muy bien José, nuestros países no pueden darse el lujo de, digamos, de despreciar o de tener que elegir entre dos potencias como son hoy Estados Unidos y China. Entonces, en algún punto de la región se encuentra, hemos tenido, mira, te digo como anécdota, una conferencia internacional en un banco muy, muy importante donde se trató específicamente de este tema y fuimos todos los exministros de economía de la región. Y fue muy gracioso porque todos volcábamos lo mismo, que fue lo difícil que había sido, mientras hayamos sido funcionarios, convivir con este tironeo a sabiendas nuestras de que nosotros necesitamos claramente la relación con ambas naciones. Entonces, eso va a seguir siendo un desafío y
espero que sigamos logrando poder tener buenas relaciones con ambos. En cuanto a lo que me decías del involucramiento del Fondo Monetario o del Banco Mundial, como te dije antes, para mí hoy es esencial. Es esencial porque además creo que puede ser, como digo, uno de los canales más importantes por los cuales regiones como la nuestra pueden contar con esa ayuda adicional que, dadas nuestras debilidades económicas, hoy no contamos. Creo que en particular, digamos, todo lo que bueno, Argentina está en una situación especial, dado que va a tener que ir a un nuevo programa económico con el Fondo Monetario, en el que tal vez necesite mayor asistencialismo, pero también hablaba esta semana con 2 exministros de la región y ellos también me decían, mirá Luis, la realidad es que la situación en la que está Argentina hoy, que es obviamente más difícil que la de nuestros propios países, el día de mañana podemos estar nosotros también ahí, porque la realidad es que hoy estamos yendo también a un nivel de déficit muy preocupante y a una situación monetaria también mucho más delicada. Entonces, la realidad es que sería muy importante que tanto el Fondo como el Banco Mundial pudieran contemplar este momento excepcional, ¿no?, que está viviendo el mundo, y que más allá de que por desmérito propio hoy no cuentes con las mismas herramientas que cuentan los países desarrollados, ellos hoy pueden ser claramente un canal de ayuda importante para todos nuestros países, que nos permita de vuelta poder reacomodar la situación de una manera mucho más conveniente de lo que está haciendo ahora. Muy interesante, y hacemos una pregunta más, un poco para los dos, pero también tomando los desafíos principales que encuentra Argentina. José, vos mencionabas la cuestión de la educación y la cuestión del desarrollo y la recuperación productiva. ¿Cuáles creen que son estos desafíos más en términos de la agenda local y digamos, del impulso productivo que se necesita? Diría que de la agenda local, obviamente, el primer desafío es pasar este difícil momento que está atravesando la Argentina, producto de que lo encuentra al país sumido en la crisis del COVID, pero ya anteriormente ya entró en una crisis, con lo cual, superado, pongámosle, este problema de coyuntura muy difícil que se exterioriza sobre todo en materia de cambiaria, de la política cambiaria, o monetaria, sí hay que entrar en una serie de reformas estructurales. Creo que Argentina, dentro de las malas noticias, de la descripción que puedo hacer de una situación compleja del país, tiene a favor de que, por lo menos la Reserva Federal Americana anunció que va a mantener sus bajas de tasas de referencia por lo menos 2 o 3 próximos años. Eso va a tener un buen impacto sobre las materias primas y, por lo tanto, si bien no es la solución a los problemas de Argentina, creo que va a permitir acompañar una serie de reformas que Argentina necesita encarar, no solo para bajar la presión tributaria, darle así competitividad a la economía y a la producción, sino también, como recién hablábamos, en materia laboral. Creo que sin entrar en la discusión de si hay una reforma o un ajuste laboral desde lo que son los derechos adquiridos del empleado, creo que sí, el impacto de las nuevas tecnologías, y lo que ya describí, tiene que ser atendido en una legislación que hoy tiene prácticamente vigencia desde el año 70. Entonces, eso tiene que tener un ayudamiento. Y por supuesto, en materia de financiamiento, y sobre todo teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, es decir, hay un déficit que estructuralmente Argentina tiene, tanto en materia de su Banco Central, que lo prevé la Constitución, que debió federalizarse, cosa que todavía no se hizo, como también en materia de coparticipación, que tiene que haber una sanción de una norma de coparticipación, una ley convenio que está pendiente desde el año 94, en la reforma constitucional, que se estableció un periodo de 2 años para que se sancione.
Todo esto lo digo ¿por qué? Porque creo que la mejor forma de darle competitividad al sistema productivo argentino es también federalizarlo. Y eso lo hemos visto, sobre todo Argentina, cómo sufre Argentina y los países que están centralizados, cómo sufren estas pandemias, no solo en salud, sino en inseguridad, todo en los centros más poblados. Mientras tanto, también sufren los centros menos poblados por la falta de infraestructura. Entonces, el desarrollo armónico es indispensable. Yo creo que por ahí sería, o por lo menos un plan de largo plazo, después de haber superado una complejísima situación en la que está. En definitiva, el mundo nos puede acompañar, puede haber financiamiento bilateral y multilateral, como bien aclaró Luis, pero si no hacemos los deberes internos también, la cosa estaría un poco más difícil, aprovechar esos vientos de cola que podríamos llegar a tener. Ha sido un lujo, no sé, si Luis, ¿querés agregar algo? No, creo que el resumen de José fue perfecto, no mucho para agregar. Bueno, yo quiero agradecerle a Luis porque obviamente un prestigio al panel y la verdad quiero reconocer que él, bueno, cuando habla de los organismos internacionales y puntualmente el Fondo Monetario Internacional, la capacidad de reacción que tuvo. Hoy Argentina podría estar peor si no hubiese tenido Luis una reacción, bueno, ágil en aquel fin de semana en que Argentina necesitó acudir a este organismo. Lamentablemente creo que tenemos que hacer los deberes para no volver a caer en esa situación, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, José. Y sí, la realidad es que Argentina tiene muchos deberes pendientes a nivel de reformas estructurales, como decía bien José, a nivel de reformas, digamos, o de bases económicas, y también de lineamientos políticos. Creo que una de las cosas que nosotros nos enfrentamos cuando fuimos gobierno y que vivimos en carne propia como un problema fue la falta de inversión directa en la economía, no la financiera, sino la inversión directa, producto de la volatilidad política. Creo que es hora que Argentina defina un rumbo de realmente qué país quiere ser y que una gran masa de la dirigencia política por lo menos asegure que ese va a ser el rumbo a seguir por el país por los próximos 10 años, porque es muy difícil atraer inversiones cuando un país pasa de un signo político a otro y sin hacer juicio de valor sobre si uno es más o menos correcto que el otro. Esa es una realidad y uno como policymaker no puede ignorarlo. Bueno, muchísimas gracias a ambos nuevamente, muchas gracias al Ceri también, y bueno, seguimos adelante, ha sido un lujo el panel, gran nivel. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan, José Urtubey y Luis Caputo. La verdad que este panel se ve, y creo que lo hemos vivido, con gente que ha tenido la experiencia en la función pública y también en la parte privada. Entonces nos dio un panorama general de cómo puede influir esta crisis, hacia dónde se pueden dirigir los organismos públicos y hacia dónde y las perspectivas que pueden tener las empresas post-pandemia. Bueno, la verdad es que sin dudas nos encontramos ante una realidad muy compleja, nos mostraron la complejidad y también nos dieron algunas líneas, algunos caminos a seguir. Bueno, veremos cómo se desarrollan los próximos meses de esta situación y luego seguramente los invito a que volvamos a reeditar quizás algún panel como estos para mediados del 2021, ya quizás con alguna otra realidad. Tremendamente interesante el panel, así que nada más que agradecer a los expositores, agradecerle a Juan también por la moderación. Y si les parece, vamos a una pequeña pausa para seguir con un día que también tenemos cargado de otros paneles espectaculares.